Buen día, la clase número 3, Literatura en Latinoamérica y Literatura Venezolana. Yo soy la profesora Alice Cáceres y de esto va a tratar en la clase del día de hoy. Nuevamente podemos observar las reglas de clase, ya saben que tienen que estar atentos al blog del colegio y deben ser responsables en el momento de las fechas de entrega. Seguidamente vemos el plan de evaluación donde nos damos cuenta que ya las primeras dos temas fueron evaluados y el tercero se evaluará nuevamente a través de la plataforma de Google Forms. Ahí están para cualquier duda el correo y el número de teléfono. ¿Qué es la literatura? Es una manifestación artística como cualquier otra, pero en este caso basada en el uso de la palabra y el lenguaje, tanto escrito como oral. Con este término se le conoce también al conjunto de producciones literarias de un país, una lengua o una época en específico. Cada país tiene su propia tradición literaria y es importante conocerla, ya que en ella se basa parte de la historia generacional de un país. ¿Qué quiere decir esto? La evolución de cada país como sociedad muchas veces está basada en la evolución de su literatura. Es importante conocer acerca de la historia de la literatura y cómo se creó. Es por eso que a continuación vamos a ver un video sobre cómo se creó la literatura. La primera historia de la literatura universal fue la redactada en Italia por Juan Andrés entre 1782 y 1799, como origen, progresos y estado actual de toda la literatura. La versión en español se esperó hasta 1806. Bien, empecemos con la literatura antigua. No se sabe sobre cuándo los registros antiguos se convierten en algo semejante a la literatura. No obstante, se debe tener en cuenta que debido al aislamiento de las culturas antiguas no hay una historia de la literatura uniforme, es decir, la manifestación literaria pudo haber empezado antes o después de otras culturas. Empero, la literatura antigua es situada entre el siglo V antes de la Era Común y el inicio de la Edad Media. Muchos de los textos fueron transmitidos por la tradición oral durante siglos, por lo que algunos son difíciles de datar. La obra más antigua la recogemos de Sumeria, considerada como la primera civilización. Lo que pueden ver en pantalla es el poema de Gilgamesh, que data aproximadamente del año 2000 antes de la Era Común. En este poema se relata la hazaña de un héroe sumerio. También tenemos a El Libro de los Muertos, escrito en papiro de Ani, que data del siglo VIII antes de la Era Común. Este consistía en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, esto dentro de la mitología egipcia. En la India destacan dos obras sánscritas, el Ramayana, que narra las andanzas del rey dios Rama, además del Mahabharata, un poema épico que es considerado 10 veces mejor que la Ilíada y la Odisea juntas. En la literatura antigua de China tenemos a El arte de la guerra de Sun Tzu, así como las diversas enseñanzas de Confucio, Lao Tzu y Tao Te Ching. La Ilíada y la Odisea son las dos obras épicas literarias que marcan a la antigüedad clásica griega. Provienen del siglo VIII antes de la Era Común y están atribuidas a Homero. Durante el Imperio Romano también se produjeron importantes obras literarias como la Eneida de Virgilio, además de autores como Horacio, Ovidio, entre otros. En la literatura antigua los temas eran siempre religiosos, sobrenaturales y de dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano, además de que las escrituras influenciaban a los pueblos. Continuamos con la literatura medieval. Este periodo inicia con la caída del Imperio Romano en el siglo V y se extiende hasta la llegada de Colón a América en el siglo XV. Para comprender el contexto literario de este periodo, diremos que la Edad Media se caracterizó por su teocentrismo, es decir, Dios era el centro de todo. Además, hubo una preeminencia del sistema feudal y un inmenso poder político y cultural de la Iglesia Católica. La literatura medieval se distingue por la lengua que servía de vehículo para la cultura, el latín.
La forma de difusión de las obras literarias era a través de los trovadores, poetas de la Edad Media, pues la mayoría de la población no sabía leer. La escritura en verso era la más cultivada, pues era la más fácil de memorizar. En prosa estaban escritas los textos como las novelas de caballería, que narraban hazañas de caballeros medievales. Entre las obras más conocidas de la Edad Media tenemos a El Decamerón de Giovanni Boccaccio, la Divina Comedia de Dante Alighieri, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, Confesiones de San Agustín, entre otros. Llegamos a la literatura renacentista. Este periodo comprende los siglos XV y XVI. El Renacimiento es el regreso a la cultura clásica grecolatina que se experimenta en todo el campo de las artes, el pensamiento y la filosofía europea. Se impone el antropocentrismo, la revalorización del hombre. Italia fue el centro cultural en que se originó el movimiento renacentista. Hacia 1440, la invención de la imprenta es un hecho, gracias al alemán Johannes Gutenberg. Surgen nuevas formas literarias como la novela, tal como es actualmente conocida, aparecen nuevos géneros como el ensayo y se crean nuevos modelos como el soneto y el verso endecasílabo. El amor y la belleza son el epicentro de las plumas renacentistas. Un claro ejemplo es el Romeo y Julieta de Shakespeare. El heroísmo y el valor del héroe serán encarnados en el Caballero Andante. El Quijote de la Mancha de Cervantes constituye el principal exponente de lo que es un caballero andante o una referencia, aunque no deja de ser una parodia del mismo. La literatura renacentista también cuestiona las injusticias de la sociedad del momento, como las desigualdades. Alberga, asimismo, una crítica a la Iglesia en obras como Utopía de Tomás Moro y Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. La literatura barroca se desarrolló durante el siglo XVII tanto en Europa e Hispanoamérica y es la contraposición a la literatura renacentista. La literatura barroca se caracteriza por un uso notable y exagerado del lenguaje ornamental para describir imágenes, situaciones y sentimientos. Existe una libertad para distorsionar, recrear y exponer de forma compleja los recursos literarios. Se centra en los temas como la desilusión, la mentira, el pesimismo, lo efímero, la lucha, sentimientos que son experimentados por las gentes a lo largo de su vida. Entre los principales exponentes del barroco tenemos a Francisco Quevedo, Lope de Vega y Tirso de Molina. El romanticismo fue un movimiento estético, artístico, filosófico y por supuesto literario que se desarrolló a finales del siglo XVIII. Se originó en Alemania y se extendió al resto de Europa y América hasta finales del siglo XIX. La literatura del romanticismo se caracteriza por romper con las normas propias de los géneros literarios, valorar la imaginación, lo original y fantasioso sobre la razón, mezclar la tragedia con la comedia, exponer emociones exaltadas, presentar un espíritu rebelde, entre otros. En el romanticismo se cultivó la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventura y la figura del héroe. Entre los representantes de la literatura romántica están Goethe, William Blake, Edgar Allan Poe, Becker, entre otros. También tenemos al realismo, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Se basa en la observación y descripción de la realidad. El realismo tiene a exponentes como Fyodor Dostoyevsky. Además del modernismo, que surgió a finales del siglo XIX hasta el siglo XX, se caracteriza por emplear un lenguaje poco elegante y el rechazo a la cotidianidad. Tenemos exponentes del modernismo como Rubén Darío o Amado Nervo. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial nace la corriente literaria del vanguardismo. Es el resultado de un momento histórico crítico que despertó la búsqueda por el espíritu libre, además de que explora lo irracional. Tenemos autores como García Márquez y Franz Kafka.
Y finalmente llegamos a la literatura contemporánea, que comprende la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Esta literatura se caracteriza por exponer un estilo narrativo ágil, por expresar emociones, plantear interrogantes, mezclar lo real con lo imaginario, etc. Entre los autores destacables están Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, entre otros. Una vez observada la historia de la literatura, podemos determinar que existen ciertas características que definen lo que es la literatura en sí. Una, que es una expresión antigua. Entre las obras más antiguas podemos encontrar el poema de Gilgamesh, que es una de las obras que hasta el momento se conoce entre las más antiguas que hay. Deriva de la creatividad de cada autor o escritor, porque se puede basar tanto en hechos reales o ficticios, y pues va a depender de la imaginación de quien escribe la literatura. Otra es que está compuesta por 3 géneros, que siempre son la lírica, la épica y la narrativa, y últimamente se ha integrado el de la dramática. El lenguaje empleado en las obras literarias cumple una función poética del lenguaje. Si bien veíamos lo que son las funciones poéticas, es embellecer el lenguaje utilizado para dar ese toque de literatura a lo que se escribe, ¿sí? Recuerden que la función poética pues, es aquella que se basa en darle al lenguaje escrito ese toque bello y hermoso, usando diferentes figuras literarias para que suene o se lea de otra forma. Siguiendo con las características, tenemos como número 5 que no todo lo que se escribe es considerado como literatura según los estudiosos de la literatura. Sí, hay ciertas características que hay que cumplir para que un texto sea considerado como literatura. Número 6 es que las descripciones de los relatos se valen del uso de las figuras literarias. Ya les comentaba que no solamente la función poética está presente, ¿sí? Para que esta función poética esté presente dentro de la literatura, el uso de las figuras retóricas o literarias es fundamental, tales como la metáfora, el símil, la comparación. Muchas de ellas hacen que el lenguaje sea de forma más bella y gratificante para quien lee. Número 7, se diferencian diferentes corrientes literarias a partir de las características que engloban cada una, dependiendo de la temática, de la crítica, del estilo del escritor, del periodo histórico. Existen muchos parámetros para clasificar la corriente literaria de las obras escritas. Como número 8 tenemos que la literatura es estudiada desde la teoría literaria a fin de analizar la construcción del discurso. El discurso, recordemos que es todo aquello que nosotros escribimos o hablamos. Asimismo nos encontramos con diferentes tipos de literatura. Tenemos la literatura antigua, que no se ha podido definir un inicio porque son muchos los libros antiguos que se han encontrado y no se les ha podido determinar una fecha de creación. La literatura medieval es aquella que se produjo entre la caída del Imperio Romano y el año de 476 y la llegada de Colón a América. Tenemos la literatura clásica o griega, que es aquella literatura que abarca las obras escritas en griego antiguo o latín. Asimismo tenemos también la literatura renacentista, que va en los siglos XIV y XV. La literatura barroca empieza a partir del siglo XVII. La literatura del romanticismo, que es aquella que se produjo a finales de los siglos XVIII, llegando hasta finales del siglo XIX. La literatura contemporánea, que se realiza a partir de importantes acontecimientos históricos, como es el caso de la Revolución Francesa. La literatura universal, que se denomina al conjunto de obras que se han convertido en referencia cultural debido a su contenido y autenticidad. Entonces, luego de ver que existen diferentes tipos de literatura, también cada parte en el mundo tiene su propia literatura. Es por ello que llegamos a lo que es la literatura latinoamericana. Mucha de esta literatura coincide también con el inicio de las literaturas en Venezuela. Mucha de ellas se dio a través de lo que fue la colonización, ya que fueron a través de los viajes de Cristóbal Colón que se trajo lo que era a este continente, lo que era la literatura escrita, porque recuerden que el texto oral o la tradición oral forma parte de la literatura, y los indígenas que aquí vivían ya tenían esa parte de la tradición oral. Entonces, vamos a ver lo que es la literatura latinoamericana,
y el movimiento que surgió a partir de ella, ¿sí? Denominado el boom latinoamericano. El boom latinoamericano, dígase un fenómeno de redescubrimiento de la literatura de la América hispana, una generación explosiva de nuevos autores. Aclaración, el boom no es un estilo, una corriente artística y no es necesariamente una etiqueta generacional. Y es que podemos encontrar entre sus representantes a escritores que pertenecieron al género fantástico como Julio Cortázar, al realismo como Vargas Llosa o una fusión de ambos como lo es Gabriel García Márquez. De hecho, se puede decir que el realismo mágico fue el fruto más importante del boom literario o el realismo latinoamericano, con todas sus variantes. Pero ¿qué es en sí el boom latinoamericano? La definición no está muy clara. Para muchos, el boom es un fenómeno generacional que se dio entre los años 60 y 70. Se sugiere que se inició con la publicación de Rayuela de Cortázar en el 63 o La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa en 1962. Algunos dicen que el boom sigue vigente hasta hoy, otros dicen que se acabó en los 70 y hablan de una generación post-boom. Algunos dicen que se trató de un grupo de jóvenes escritores influenciados políticamente por la Revolución Cubana. Otros dicen que se trataba de autores que querían innovar dejando de lado los regionalismos y costumbrismos existentes. Mucho de cierto tienen estas posturas, pero lo que comparten todas en común es que se trató de un fenómeno que no tuvo tanto que ver con el estilo literario, sino más bien con los géneros. El boom es fundamentalmente un auge de narradores y más concretamente de novelistas. Y más aún, fue un fenómeno protagonizado por escritores latinoamericanos exiliados en Europa, principalmente en París, que para ese entonces, como ahora, era el sueño de escape de todos los jóvenes latinos con aspiraciones artísticas. De todas maneras, este conjunto de escritores migrantes además tenían algo en común, y es que siendo intelectuales de la época y movidos por el influjo de la Revolución Cubana y las tendencias socialistas de la época, algunos de ellos fueron llevados a Europa para distintas actividades proselitistas que sirvieron de excusa para quedarse por estos lares, tal como lo comenta Mario Vargas Llosa en su libro Las travesuras de la niña mala, o bien el título por favor, el libro es buenísimo. En fin, la cuestión es que establecidos estos vástagos en el viejo continente, lógicamente no pararon de escribir y alrededor descubrieron un mercado editorial diferente. ¿Por qué es importante decir esto? Ciertamente en Latinoamérica había ya escritores de un altísimo nivel literario, sin embargo sus obras no rompieron todas las barreras comerciales que deberían. Y de ese modo, el modernismo, el vanguardismo y todos los movimientos literarios surgidos en Latinoamérica habían pasado casi inadvertidos por la otra parte del mundo. El comercio, eso es, las editoriales que publicaron la obra de los autores del boom, en cambio, tenían más conocimiento del terreno y experiencia en mercados de otros idiomas. De ese modo, los autores del boom encontraron in situ una nueva propuesta, principalmente en Barcelona, en manos de editoriales como Six Barral o Alfaguara. Pero ojo, no estemos pensando que estas editoriales les publicaban de favor, nada que ver. Resulta que el público pedía la obra de estos autores a tal grado que se decía que los ingresos generados por la publicación de estas novelas dio un generoso impulso a la economía española, aun cuando las obras fueran sometidas a la censura de Franco. En torno a este fenómeno explosivo, casi de superventas, hay que añadirle además la figura de Carmen Balcells, agente literaria, a quien muchos se refieren como la mamá grande de la novela latinoamericana, por nada más que ayudó y representó a varios autores latinoamericanos, convirtiéndolos en estrellas instantáneas. De otro lado, en territorio americano, hay quienes fueron especialmente críticos con el boom, como es el mismo Mario Benedetti, que afirmaba que ninguno de aquellos tenía algún talento especial, solo que habían estado en el escenario correcto y en el momento correcto, pero que no representaban totalmente la pluralidad de América. Algo con lo que yo también estoy de acuerdo, aunque no me parece que eso los desprestigie para nada. De todas maneras, no se puede negar la importancia de este fenómeno internacional, dado que era la primera vez que la literatura latinoamericana estaba en los ojos del mundo, no como un bien exótico, sino como un producto de altísimo valor que opacaba la escena europea de la época. Entonces, luego de ver lo que es el boom latinoamericano, podemos entrar a lo que es la literatura venezolana. Dicha literatura surge igual que la literatura en todo lo que fue Latinoamérica, a través de los viajes de Cristóbal Colón y la colonización. Durante esta época de la colonización fueron muchos los escritos que se hicieron. Muchos de ellos tenían que ver con la gesta independentista y con lo que ocurría en esos entonces en la historia venezolana.
muchos de estos textos eran atribuidos a lo que es el género costumbrista. Este género relata lo que son las costumbres, la historia de la época, entre otros. Tenemos entonces lo que fueron las primeras manifestaciones de la literatura venezolana. Como les estaba comentando, lo primero fue la literatura indígena y colonial. Luego, seguida por la literatura republicana, seguido por el costumbrismo, las novelas, el ensayo y el modernismo. Asimismo, nos encontramos con las figuras más resaltantes de la literatura venezolana, en la que encontramos a diferentes personajes. Tenemos entonces a diferentes personajes de la literatura que son reconocidos por muchos, como José Rafael Pocaterra, Teresa de la Parra, Arturo Uslar Pietri, Andrés Bello, Fermín Toro, Miguel Otero Silva, Rómulo Gallegos, Aquiles Nazoa, entre muchos otros que pudiésemos nombrar. Estos han dado vida a la obra literaria de Venezuela. Para finalizar, tenemos que deben ir leyendo el libro, usar el grupo del WhatsApp, no conformarse con lo que se les da aquí en este material de apoyo, usar los canales regulares para cualquier duda, información o comentario, y recuerden siempre tratar de pensar y desarrollar el pensamiento lógico. Igualmente les recordamos el mensaje del Departamento de Evaluación. Recuerden que para cualquier duda deben contactarse con la profesora Dayana a través del correo electrónico.